Atención y cuidado, mucho cuidado. Atención y cuidado a todos los cristianos y cristianas, hermanos y hermanas en el mundo entero. Prestemos mucha atención a esto que yo les quiero compartir en esta hora, que es, creo que, muy serio, a la vez pero muy importante. Lo que yo les quiero compartir hoy es lo siguiente. Este es un mensaje que he titulado de la siguiente manera: no todo lo que se nos pone por delante es Dios y de Dios. Atención, suma atención. No todo lo que se nos pone por delante es Dios y de Dios. Sepamos distinguir, sepamos discernir, aprendamos a saber distinguir qué tenemos por delante, qué tenemos enfrente. Hay dos cosas que podemos tener enfrente: lo bueno y lo malo. Y ciertamente en su momento lo tenemos, el bien y el mal, la bendición y la maldición. El mismo Dios nos lo dice en su palabra. Él mismo nos permite tener enfrente estas dos cosas. Deuteronomio capítulo 30, por ahí los últimos versículos, dice Dios que pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y a nosotros nos toca elegir y decidir qué tomamos y qué desechamos. Para eso se requiere de mucha sabiduría, de mucho entendimiento y de una real y verdadera visión, en este caso espiritual. Y hablando de que tenemos delante de nosotros el bien y el mal, bueno, podemos decir que también en su momento podemos tener delante de nosotros la verdad y el engaño. Podemos tener delante de nosotros a Dios o al mismo enemigo. Y nosotros tenemos que saber qué hacer, qué reacción tomar, cómo actuar ante lo que tengamos enfrente. Pero para saber actuar correctamente necesitamos saber realmente qué es o quién es lo que tenemos enfrente, qué es lo que tenemos por delante, qué es lo que se nos ha puesto por delante. Entonces, en esta hora yo quiero llevarlos a una profunda reflexión. Quiero llevarlos a pensar seriamente, para decidir seriamente acerca de lo que tenemos en cada momento enfrente de nosotros. Y que no nos confundamos, y que no nos engañemos, y que no tomemos malas decisiones. Porque cada decisión que tomemos, ahora buena, ahora mala, nos va a traer consecuencia, o para bien o para mal, o buena o mala. Pero va a concernir en lo que decidamos y determinemos ante lo que tengamos que decidir, ante lo que tengamos que determinar, ante lo que tengamos enfrente. Y no, una vez más, no todo lo que se nos pone enfrente, no todo lo que se nos pone por delante es Dios o de Dios. No todo. No generalicemos. Aunque hable bonito, aunque se vea bonito, no todo es de Dios. Y ni todo es Dios haciendo, obrando, actuando o hablando. En su momento puede que sea Dios, pero en su momento puede que no sea Dios. Y usted tiene que tener una vista clara espiritualmente, ojos espirituales bien abiertos y un corazón bien abierto
oídos espirituales bien abiertos. Y más que otra cosa, usted y yo necesitamos mucho discernimiento espiritual para saber qué o a quién tenemos enfrente y qué decisión tomar, qué determinación tomar. Y vuelvo a repetir que yo nunca les comparto algo aquí que no se fundamente en la palabra de Dios. Para esto yo quiero leerles lo que dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 7 versículo 21. San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es donde fundamenta este mensaje. Por eso, aunque hable a alguien muy bonito ante nosotros, de que hable bonito y de que hable bien y que tenga una buena oratoria para exponer cierto discurso o mensaje, eso no confirma ni quiere decir que sea Dios en él y Dios hablando a través de él, Dios en ella o hablando a través de ella. Eso no lo confirma. Lo que confirma que sea Dios hablando a través de lo de ella, que sea Dios en él o en ella, es, como la misma palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y lo vamos a leer más adelante. Lo que confirma que alguien esté hablando de parte de Dios y sea Dios en él o sea Dios en ella, lo que confirma es que se apegue a lo máximo, si es posible al 100%, a la palabra de Dios. Es más, yo creo que de quien realmente habla de parte de Dios se debe de apegar al 100% de la palabra de Dios. Porque Dios, que Él fue Él mismo quien nos dio su palabra, no puede contrariarse Él mismo, ni contradecirse Él mismo. Por lo tanto, cuando es Dios hablando, tendrá que acomodarse plena y entera y completamente a lo que dice la palabra de Dios. Algo muy importante es que usted debe de conocer la palabra de Dios. Algo muy importante es que usted y yo debemos meternos profundamente con la palabra de Dios y llenarnos de Espíritu de Dios para entender correctamente la palabra de Dios y saber bien qué o quién nos está hablando, qué o quién tenemos por delante. Esto es muy importante, que tengamos Espíritu de Dios, que tengamos el Espíritu Santo. Dice Dios aquí, más bien nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, hablando, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está claramente quién es de Dios o qué es de Dios. Aquel o aquella que se esté esforzando hasta el máximo por realmente hacer la voluntad de Dios, que se esté apegando a la voluntad de Dios, que hable no sus ideas o pensamientos propios, sino que hable concretamente lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cuando alguien hable concretamente lo que dice la palabra de Dios, ni quien se ponga en contra. Y aunque alguien se ponga en contra, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y siempre la palabra de Dios tendrá firmeza. Dice más el Señor, San Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el versículo 23: y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obreros de maldad. Mire, por eso le digo, no, usted y yo no tenemos que tomar las cosas por lo que vemos con estos ojos humanos simplemente. Ni tenemos que calificar y determinar acerca de lo que tenemos enfrente por lo que vemos simplemente con estos ojos humanos. No, hermanos, no, hermanas. Tenemos que buscar
la unción del Espíritu Santo. Tenemos que procurar tener Espíritu de Dios para que el mismo Espíritu sea el que realmente nos revele, nos aclare y nos muestre qué y a quién tenemos enfrente, si el bien o el mal, si a Dios o al enemigo, si la verdad o la mentira. Y que nosotros podamos realmente saber, con la misma ayuda del Espíritu Santo, tomar una correcta decisión y determinación. Y que no nos vayamos a equivocar terriblemente al decidir o al determinar acerca de lo que vemos o acerca de lo que oímos. Algo muy importante el apóstol Pablo dijo: cuando ustedes escuchen algo o vean algo, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Quiso decir, retengan lo bueno, y lo malo, deséchenlo. No, usted por conocer o saber no se va a agarrar a debatir o a pelear o a discutir. No, simple y sencillamente necesitamos tener un profundo discernimiento por el Espíritu Santo para saber qué tomar y qué desechar, y decidir y determinar correctamente. No vaya a ser que estemos desechando la verdad y estemos tomando la mentira. No vaya a ser que nos estemos engañando creyendo que tenemos la verdad, y vaya a ser que estamos engañados. Vaya a ser que estamos abrazando la mentira. No se nos olvide que la mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, San Mateo 7, versículo 15. Dios dando una recomendación, más bien Jesucristo dándonos una recomendación y un consejo claro y acertado. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Mire, no todo lo que usted tenga enfrente siempre será de Dios, o Dios presentándose delante de usted. No siempre. Tengamos mucho cuidado. Mire lo que dice aquí, que los falsos profetas no se presentan como falsos profetas cuando vengan hacia nosotros. Se van a presentar como verdaderos profetas de Dios. Se van a presentar como buenas personas, carismáticas, buenas. Van a hablarnos muy bonito. Y hasta van a presentarse muy bien delante de nosotros. Tal vez muy amables. Tal vez hasta haciendo maravillas y milagros, como dice ahí donde leímos San Mateo 7, 21, 22 y 23. Se dice que muchos, con lo que hemos leído, creemos y entendemos que entonces no confirma que seamos de Dios el que se lleven a cabo ciertos milagros. No hay nada que confirme, aparte de dar buenos frutos, los frutos del Espíritu Santo. No hay otra cosa que confirme que seamos de Dios. Lo que realmente confirma que si somos de Dios y que lo que tenemos enfrente y a quien tenemos enfrente es de Dios, es que los frutos que esté dando él o ella o yo sean los frutos del Espíritu Santo. O al menos que haya en nosotros ese empeño y esfuerzo por dar los frutos del Espíritu Santo, ya no los de la carne. Porque muchas de las veces en nosotros no relucen los frutos del Espíritu Santo, relucen los frutos de la carne. Y la Biblia dice claramente que hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Y el uno al otro se oponen. La carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y la Biblia dice que la carne, quien siembra para su carne, siembra corrupción, perdición y condenación. Y eso cosechará. Quien siembra para el Espíritu, siembra para el Espíritu salvación y vida eterna, bendición, y eso tendrá, eso cosechará. Nos encontramos aquí, San Mateo capítulo 7, versículo 16. Mire lo que dice: por sus frutos los conoceréis. No es que usted tenga que conocerlos para agarrarse a pelear contra ellos o contra ellas y
a debatir y a discutir y a condenarlos. No, 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 no. Usted tiene que tener ese cuidado. Yo y usted tenemos que tener ese cuidado y tener ese discernimiento y procurar por el Espíritu de Dios saber qué es lo que tenemos enfrente para saber qué decisión tomar y tomar la mejor decisión. Esto es algo muy importante. Mira lo que dice el versículo 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos? Claro que no. ¿O higos de los abrojos? Claro que no. Dice el versículo 17. Así que todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Si algo confirma o comprueba que alguien es de Dios, y que es Dios en él o en ella, y que ama a Dios en él, en ella, a través de él, a través de ella, es que al hablar de Dios y al hablar la palabra de Dios, los frutos van a ser los que van a respaldar que Dios es en él, que Dios es en ella, y que realmente no es él, no es ella quien nos habla, sino Dios a través de él, hablándonos, enseñándonos y mostrándonos lo que tenemos que hacer y cómo debemos de ser. Por eso debemos examinar, debemos profundizar, debemos de ser espirituales, debemos de ser hombres y mujeres de oración y de comunión con Dios para no ser confundidos, para no ser engañados. Debemos ser hombres de Dios. Las hermanas deben ser mujeres de Dios. Mire, algo más que les quiero leer, algo muy importante también que yo quiero compartirles, que yo quiero decir, más que decirles, leerles por la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 11, Segunda los Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Segunda los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11, 13, 14 y 15 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo jamás se nos va a presentar con cola y cuernos como creemos que es, como se pinta por ahí, como se ilustra. No. El enemigo no se va a presentar de esa manera porque a cualquiera lo asustaría. No, el enemigo siempre se va a disfrazar. El enemigo se va a presentar con una máscara. Por cierto, no cualquier máscara, una máscara agradable, una máscara amable, una máscara bonita, una máscara atractiva. Esto es algo muy importante, que no estemos esperando que todo lo malo lo vamos a ver horrible. No, hay cosas malas, pero que son apetecibles, son atractivas, son deseables. Esta carne las anhela, las desea, y las desea pero profundamente, y eso es algo que de veras debemos de tener cuidado. El enemigo astuto, cuando nosotros ya estamos conscientes de lo que es malo, él ya no nos va a seguir tentando con eso que nosotros sabemos bien que es malo. Él va a tomar otras estrategias y va a venir hacia nosotros a tentarnos con engaño, con algo disfrazado, con algo malo disfrazado de bueno, con algo bueno, con algo malo maquillado, con algo bueno enmascarado. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Por eso metámonos íntimamente, profundamente con Dios, con las Escrituras, con la palabra de Dios, y metámonos en oración y pidiéndole a Dios que nos dé mucho discernimiento, mucha visión espiritual, claro y real entendimiento, para que no seamos engañados. Que, como dije a Pablo a los Corintios, 2 Corintios 2:11, que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que sepamos bien que el enemigo no se nos va a venir a presentar con cuernos y cola horrible, espantoso, no. Se nos va a presentar de la forma más bonita y atractiva para poder engañarnos y seducirnos, hacernos caer en sus trampas, en sus garras, en sus redes. Pero con la ayuda de Dios, nosotros debemos de tener esa visión clara espiritual, ese discernimiento claro espiritual.
Aquí dice claramente, hermanos, 2 Corintios 11, 13, 14 y 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mira aquí lo que dice, que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Se presenta como ángel del bien, como ángel bueno, como alguien bueno, como buena persona, como un ser bueno, pero no. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque a nosotros, por nuestra propia cuenta, conocimiento y entendimiento, el enemigo nos embelece y nos engaña rapidito. Nos embelece y nos arrastra, pero rapidito a su engaño. Y cuidado, porque el engaño enmascarado, cuando el diablo nos logra arrastrar, cuando ya nos logró arrastrar, nos va a mostrar la verdadera cosa que está detrás de esa máscara. Hermanos, y lo que está detrás de esa máscara, o de esas máscaras, es algo horrible, terrible y realmente espantoso, horroroso. Por eso no nos dejemos engañar. No todo lo que se nos pone enfrente es Dios o de Dios. No todo lo que se nos pone enfrente es Dios y de Dios. No, hermanos. No tomemos nada a la ligera. Siempre examinemos. Dijo el apóstol Juan que probemos a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo los vamos a probar? Cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que oigamos, cualquier cosa que veamos con nuestros ojos. No nos dejemos llevar por las apariencias o por las emociones. No, hermanos. No nos dejemos llevar por cómo vemos nosotros. No. Vayamos a la Biblia. Lo que vemos, vayamos y pasémoslo bajo la lupa, la palabra de Dios. Lo que oigamos, por muy bonito que lo oigamos y por muy agradable que nos parezca, no lo tomemos hacia la ligera y lo abracemos y lo metamos al corazón. No, examinemos, profundicemos claramente en esto, en lo que estemos viendo. Profundicémonos en examinarlo con la palabra de Dios y en oración. Y no decidamos hasta que no tengamos una aprobación de Dios para decidir lo correcto acerca de lo que tenemos enfrente o de quien tenemos enfrente. Tomemos siempre en cuenta a Dios y hagámonos realmente hombres de oración, hombres de Dios. Las hermanas, háganse mujeres de oración, mujeres de Dios. Lo peor no es lo que le pueda pasar de algunas otras cosas malas que le pueden pasar. Lo peor es que el enemigo nos logre arrastrar a su engaño y nos deje caer en su engaño. Lamentablemente la mayoría ha caído en su engaño. Muchos los han engañado el enemigo. Muchos los ha arrastrado. Muchos ahora, según siguen siendo cristianos, según siguen predicando la palabra del Señor, pero han sido llevados a un evangelio diluido, un evangelio mixturado, un evangelio que se ha acomodado a cada religión o a cada denominación o a cada persona. Y no se nos olvide que Dios, el soberano, es a Él a quien nosotros nos debemos acomodar y ajustar, y no es Él a nosotros. No nos engañemos. No nos engañemos. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, muchas de las veces va a ser dura. Nos va a parecer dura. Es más, lo real y verdadero, lo de Dios, a esta carne jamás le va a gustar, jamás le va a agradar. Esta carne siempre tendremos que someterla por la fuerza a Dios y a lo de Dios, porque esta carne jamás va a agradar lo de Dios y va a querer lo de Dios. Por eso yo le voy a invitar a que usted preste atención a esto. Si cuando ustedes según le están hablando de Dios y le están enseñando según la palabra de Dios, y cuando le dicen haz esto o aquello, si eso que le están hablando y que le están enseñando que usted debe hacer o no debe hacer,
Si eso que le están diciendo a esta carne le agrada, eso lo más seguro es que no sea de Dios, que no sea palabra de Dios y que no sea voz de Dios. Porque a esta carne creo que queda claro y es hasta lógico que lo de Dios no le agrade. Esta carne por lógica desecha lo de Dios, no quiere lo de Dios. Porque dice la Biblia claramente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso lo dijo Pablo a los romanos, por ahí en Romanos capítulo 8. Que los que están en su carne, aunque quieren agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Esta carne no puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios. Por eso es importante que prestemos atención a esto. Cuando algo a esta carne le incomoda, cuando oye la palabra de Dios y esta carne se incomoda, esta carne está molesta, esta carne se opone, forcémosla a quedarnos ahí, porque sin duda lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo es de Dios y lo que estamos oyendo es la palabra de Dios. Y aunque no quiera esta carne, hay que someterla. Y aunque esta carne se oponga, hay que doblegarla y hasta obligarla a que se quede. Porque nos conviene alimentar el espíritu y no esta carne. Porque esta carne, si le damos sus gustos y placeres, nos va a llevar a la condenación y a la perdición. Pero si esta carne la sometemos a Dios, sentirá duro, sentirá feo, pero nuestro espíritu se vivificará. Y si alimentamos nuestro espíritu con Dios y su palabra, al final nuestra alma disfrutará y gozará de las mansiones celestiales en el reino de los cielos. Y viviremos bien por toda la eternidad con Dios allá en el reino de los cielos. Por eso, algo muy importante es esto, que tengamos presente que no todo lo que se nos ponga por delante, no todo lo que se nos ponga por delante realmente es Dios o de Dios, y que a la ligera lo tengamos que tomar. Que nos dicen, si lo desechas, estás desechando a Dios. Vamos a analizarlo, aun cuando nos digan así. Que digan, que por luego se ocupa una frase, esa frase que dijo Jesús: el que os oye a vosotros, a mí me oye. Sí, pero ahí está refiriendo a verdaderos hombres de Dios, que prediquen la verdadera palabra de Dios genuinamente. No falsos apóstoles, no falsos profetas, no falsos predicadores, no predicadores que distorsionan la palabra, o que la diluyen, o que la mixtean, y que hasta la acomodan a su forma de manera, y que hasta lo mundano lo acomodan con la palabra de Dios. No, el Señor cuando dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, se refiere a verdaderos seguidores de Jesucristo, que se han negado a ellos mismos, porque en ellos se haga la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios. No, ahí no se refiere a cualquier predicador, se refiere a verdaderos predicadores que prediquen la verdadera sana doctrina, la verdadera doctrina de Cristo, el verdadero evangelio de Jesús. Y el consejo es este, y con esto los dejo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Un consejo de Dios a través del apóstol Pablo hacia nosotros ahora. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida de los demás. Y si puedes, procura que los demás anden bien y que no salgan de la doctrina. Procúralo si es que está a tu alcance y puedes hacer algo. Hazlo. Pero principalmente, ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Y perseveremos haciendo eso de cuidarnos. Como dijera el apóstol Pablo a los filipenses, por el capítulo 2. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí ahora se nos dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. No de cualquier doctrina. No de la doctrina del tal o tal religión o denominación, o de tal o tal líder, o de tal o tal persona, no. De la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado de estar en ella, de mantenerte en ella y de caminar en ella.
y de mantenerte en ella siempre. Que nada te haga salirte de la verdadera doctrina de Cristo. Y si alguien se ha salido, se le hace el llamado a volver a las sendas antiguas, a volver al buen camino, a volver a Dios, a volver al primer amor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Tengamos cuidado de que nosotros no vayamos a ir detrás de los falsos, de lo falso, de la mentira, del engaño. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No nos dejemos arrastrar. No nos dejemos llevar por ellos, por ellas. No nos dejemos llevar por las apariencias o las emociones. No. Dejémonos llevar por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, por Dios, por el verdadero evangelio de Cristo. Esto es algo en lo que usted se debe cimentar, en el evangelio de Cristo, en Dios. Si algo a usted y a mí nos llegan a decir que no está aprobado ni respaldado en la Biblia, en la palabra de Dios, eso es un evangelio falso. Si algo no acomoda a la palabra de Dios, de lo que nos digan, de lo que nos enseñen, de lo que nos digan que hagamos, si algo no acomoda, eso hay que desecharlo. Porque si no acomoda la palabra de Dios, si no acomoda la Biblia, si no acomoda a las Sagradas Escrituras, si la Biblia no aprueba lo que oímos, lo que vemos, tampoco nosotros debiéramos aprobarlo. Cuando la Biblia apruebe algo, nosotros deberíamos aprobarlo y tomarlo y obedecerlo y vivirlo y no desecharlo y compartirlo y ponerlo por obra. Por eso debemos meternos profundamente a estudiar la palabra de Dios. Porque por eso Oseas profeta dijo, inspirado por Dios, mi pueblo perece, se pierde por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de conocerme, por falta de conocer mi palabra. Por eso usted y yo debemos de conocer la Biblia, leer la Biblia y más que leerla, meternos con Dios íntimamente en oración, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, pidiendo llenarnos del Espíritu Santo para que el mismo Espíritu nos revele la clara interpretación de la verdadera palabra de Dios y así vivirla y así compartirla y predicarla. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y de edificación. Muchos prefieren predicar un evangelio barato, prefieren predicar un evangelio diluido, misturado, acomodado, un evangelio hasta placentero, un evangelio lamentablemente se puede decir hasta mundano, porque lo del mundo está bien metido en muchas de las predicaciones y en muchos de los predicadores que según dice que predican la palabra de Dios. El mundo se está metiendo a sus vidas, a sus iglesias, a sus congregaciones. Ahora, se habla de Dios ahí en las congregaciones, pero también se llevan a cabo prácticas y tradiciones mundanas. Cosas mundanas, cosas del mundo, cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y dicen, es que ahí también se siente bonito. Es que se ve re bonito, se ve re bonito, se siente re bonito. Cuidado. Puede que sean puras emociones y no sea Dios ni la presencia de Dios ahí. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Pero solamente no seremos engañados si realmente nos metemos íntimamente con Dios en oración y con la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos así, sin el Espíritu Santo, sin comunión con Dios y sin oración, cualquier viento de doctrina nos va a arrastrar, cualquier engaño nos va a arrastrar y hasta vamos a tomarlo como si fuera verdad y al rato vamos a decir, ahora sí encontré la verdad, pero no será más que una mentira, aunque nosotros la llamemos verdad. No, la verdad está aquí, la verdad está aquí en la palabra de Dios, la verdad está aquí, mire, aquí está la verdad, esta es la verdad que nos puede hacer libres. Esta es la verdad que nos puede libertar. Esta es la verdad que nos puede salvar. Jesucristo es la verdad y nadie más. Jesucristo mismo lo dijo. San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, cristianos y cristianas, no todo lo que brilla es oro. Así también no todo lo que vemos o lo que oímos y que se nos pone enfrente, no todo es Dios o de Dios, no todo. Examinemos
siempre profundamente con la palabra de Dios antes de tomar y aceptar algo. Examinemos, vayamos a Dios en oración, vayamos a escribir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos inspire y nos guíe y nos dirija a qué decisión tomar. Si nos conviene aceptarlo y meterlo al corazón y ponerlo por obra, o mejor nos conviene desecharlo, porque si lo tomamos o lo aceptamos nos va a dañar espiritualmente, nos va a perjudicar espiritualmente. Hermanos, no todo lo que se nos ponga enfrente es Dios o de Dios. No todo lo que se ve y se oye es Dios o de Dios. Cuidado, analicemos, profundicemos y examinémonos y examinemos y realmente metámonos profundamente espiritualmente para saber tomar buenas decisiones y buenas determinaciones. Hermanos, Dios les bendiga y cuidado, mucho cuidado, alerta, atención, mucha atención. El engaño está terrible en el mundo. Es más, el engaño en los últimos tiempos Jesús dijo que aumentaría terriblemente y muchos serían engañados y posiblemente hasta los escogidos. Así quiere decir que en los últimos tiempos, que son los que nos ha tocado vivir, el engaño hoy está hasta el tope. El engaño está hasta el máximo. El engaño está al mayoreo. El engaño está terrible, totalmente terrible, que si no tenemos espíritu de Dios y no tenemos profundidad de las escrituras y no tenemos visión clara espiritual y discernimiento espiritual, el más espiritual, un pequeño descuido puede ser arrastrado al engaño. Por eso tengamos mucho cuidado y velemos y estemos bien alertas y despiertos y no descuidado por nada la oración, ni el ayuno, ni la palabra de Dios, ni la presencia de Dios. No, al contrario, busquemos más de Dios para que día a día estemos bien firmes y que nada nos arrastre al engaño, a la mentira, a la maldad, a la falsedad, y que nada nos engañe y nadie nos engañe, y que nos mantengamos firmes en Dios, en su verdad, y que si la vida se nos termina, que así la terminemos, cimentados en la verdad, en Dios. Y si Cristo viene, nos encuentre en su verdad, cimentados en su verdad, y nos lleve con Él al reino de los cielos, porque Él, no tardando, ya viene por la iglesia, y si estamos en Él, en su verdad, sin duda nos llevará con Él sin problemas. Pero si no estamos en Él y no estamos en su verdad, nos dejará aquí, aunque nos llamemos cristianos o tengamos unos grandes nombres o grandes títulos. Necesitamos realmente estar bien fundados en Dios, en su verdad, y que nada nos mueva de Él y de su verdad. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Amén, 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 amén.